En esta breve conferencia, que es una crítica a los sistemas filosóficos, queremos recordar la pregunta que se hacía Habermas. Tras el hundimiento de la filosofía sistemática y la desaparición de los filósofos mismos, ¿es posible aún filosofar? ¿Es posible hacer filosofía? Esa pregunta desemboca en esta otra. ¿Para qué fin es necesario filosofar? ¿Para qué fin? ¿Con qué fin? Hay más de una respuesta a la pregunta habermasiana, y no es objeto de esta exposición dar cuenta de ellas. Y antes de entrar en el tema, parece pertinente recordar lo que Kant decía sobre los sistemas. Entiendo por arquitectónica el arte de los sistemas, y encontraba que bajo el gobierno de la razón, nuestros conocimientos no pueden formar una rapsodia, son necesariamente un sistema, pues solamente en él apoyarán y favorecerán los fines esenciales de la razón. Y es precisamente ese gobierno de la razón, esa arquitectónica, lo que es objeto de la crítica, ese arte de construir un sistema, el que se considera prescindible. Me vienen a la memoria unas líneas de William James sobre los pretenciosos sistemas con los que los teólogos nos abruman. Los sistemas garantizados, dice el filósofo norteamericano, fueron siempre los ídolos de las almas ambiciosas. El sistema lo incluye todo, y sin embargo es simple y directo, limpio, claro, estable, riguroso, verdadero. ¿Qué refugio puede haber más ideal que el que ofrecería un sistema semejante a las almas ultrajadas por la turbulencia y la accidentalidad del mundo de las cosas sensibles? Se preguntaba William James. Y es que, añadía el filósofo, en las escuelas teológicas de hoy, casi tanto como en las de ayer, existe un desprecio intencionado por la verdad meramente posible o probable y por los resultados que solo pueden adquirirse individualmente. El grado de certidumbre que puede padecer una persona es limitado, y el sistema conjura con eficacia ese riesgo, proporcionando una interpretación domesticada, un texto habitable. Un texto habitable. Nietzsche expresaba la misma desconfianza ante los filósofos con sistema, y decía: desconfío de todos los sistemáticos y los evito. El gusto por el sistema es una falta de probidad, decía. De más está decir que el autor de este vídeo comparte esa visión del racionalismo, generador de sistemas, y desconfía del filósofo cuya obra se presenta conforme al protocolo de un sistema filosófico, es decir, la obsesión por construir un esquema cerrado sobre sí mismo, una teoría general, omnicomprensiva, en la que los conceptos alcanzan un alto grado de autocorrelación interna, con categorías inapelables, obsesión por una arquitectónica y un léxico diferenciado. Escribe Isaiah Berlin, que la prosa de Hamann es como un archipiélago de islas alejadas entre sí, y no puede tender puentes entre ellas porque precisamente a eso es a lo que es contrario, a la construcción de un sistema que suprima lo más vivo, individual y real. Hamann considera que cualquier hombre se encuentra siempre ante la elección entre dos alternativas. La primera es intentar verdaderamente comprender, a través de la experiencia directa, sea de la historia, sea de la naturaleza, sea, de la Biblia, y la segunda es escudarse frente a la realidad con la construcción de sistemas. Hamann solo reconoce al individuo y a sus disposiciones y posibilidades, y cree que todos los intentos de generalizar conducen a la creación de abstracciones sin rostro, con la consecuencia de que las teorías elaboradas en los términos de esas abstracciones no llegan a tocar lo más hondo de los individuos, a los que sin embargo pretenden describir o explicar. Y es que los sistemas, sean legales, morales, estéticos, filosóficos, o ignoran a los individuos de cuya experiencia en definitiva se han extraído, o los fuerzan a entrar en una suerte de lecho de Procusto, hecho al dictado de normas que ciertamente los mutila y pueden llegar incluso a destruirlos. Hay un filósofo alemán, Hans Weichinger, que decía lo siguiente: la inteligencia humana se ve obligada a fundar ficciones para aprender de la realidad. Y Borges tira del hilo de esa idea del
filósofo germánico, para postular que acaso todo es ficticio y que desde luego lo son los sistemas. Filosofías con sistemas son las de Kant, Comte, Marx o Hegel. Todo en los textos de estos autores está perfectamente organizado. Todo parece conjurar con eficacia el riesgo del naufragio. Y el único error que es común a todos ellos, y es que no está clara cuál es su relación con la realidad, ni tampoco si son de alguna utilidad para el lector. El que os habla en estos momentos a través de este vídeo se cansó de formular una y otra vez preguntas inútiles, anémicas, que regresan invariablemente en cada pensador y se formulan en dialectos filosóficos diferentes, para terminar siempre preguntando lo mismo. El que os habla se fatigó de visitar las brumas germánicas, tan lúcidas, hay que reconocerlo, como ajenas a las vicisitudes de los hombres y al transcurrir de sus vidas. El autor de este vídeo buscó y encontró en los autores norteamericanos y en algunos precedentes europeos, Nietzsche por ejemplo, una nueva manera de estar instalado en la realidad. Harto de los sistemas que presentan como trofeo la imponente certidumbre generada por un alto grado de autocorrelación interna, entre los enunciados propuestos, ¿verdad?, cayó en la cuenta de la dudosa utilidad que esos sistemas tienen para el hombre y se impuso la tarea de escribir 600 páginas, que son la base de una serie de vídeos que empiezo a grabar hoy, ¿no?, que empezaron por ser un lejano artículo sobre William James para convertirse en una frondosa investigación sobre la verdad en el pragmatismo. Porque ese alto grado de correlación interna entre los textos al que nos referíamos y que tienen todos los sistemas, genera sin duda alguna coherencia, genera sin duda alguna certeza, conjura con éxito la incertidumbre y el naufragio, eso no lo dudamos, y consigue una atalaya segura para el espíritu ansioso de encontrar un suelo firme, confort intelectual, qué sé yo. Y al iniciar la redacción de esas 600 páginas que están en la base de estos vídeos, futuros vídeos porque no hago más que empezar, notamos que compartíamos sin dificultad ese repudio intelectual ante los sistemas. Y partimos de una búsqueda distinta. Más allá de los sistemas, al otro lado de la orilla pródiga en sistemas de ideas, quisimos buscar las ideas, sin más, las ideas, sin sistema. Ideas que a nuestro parecer están cambiando de manera radical nuestra relación con la filosofía, con la cultura y con nuestras circunstancias. He sabido la opinión que Borges tenía del pensamiento sistemático. Borges se refería a los sistemas en un enunciado claramente derogatorio. Borges decía: repudio todo pensamiento sistemático, porque siempre tiende a trampear. Y añadía: un sistema conduce necesariamente hacia la trampa. Frente a la concepción de la filosofía como el entendimiento claro y preciso, acaso la búsqueda de lo claro y distinto cartesiana, Borges afirma: yo definiría la filosofía como la organización de las perplejidades esenciales del hombre. Ante las perplejidades esenciales del hombre, racionalistas y pragmatistas parten de supuestos distintos, generan enunciados y teorías diferentes y alcanzan trofeos que necesariamente tenían que ser disímiles. En uno de sus relatos, Borges, en aquel que se llama Tlön, Uqbar, Orbis Tertium, Borges describe la cultura de Tlön en estos términos: el hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía del como sí, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön, dice Borges, no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan
que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, esto le gusta especialmente a Borges, la filosofía entendida como una rama de la literatura fantástica. Y añade, saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. En la insólita metáfora borgiana encontramos la crítica más lúcida a los sistemas filosóficos. Un juego dialéctico, una versión de la filosofía del como si, el capricho de subordinar todos los aspectos del universo a solo uno de esos aspectos. Después de los sistemas, entonces, ¿qué nos quedan? Las ideas y los aforismos. Y tras estas breves consideraciones, y después de exponer la crítica a los sistemas filosóficos, queremos recordar la pregunta que tras el hundimiento de la filosofía sistemática se hacía Borges y con la que empezaba esta breve comparecencia ante mi auditorio. ¿Es posible aún filosofar?, se preguntaba el filósofo alemán. Y veíamos que esa pregunta traía de la mano esta otra pregunta. ¿Para qué fin es necesario filosofar? Y a uno, modestamente, se le ocurre que, tras el derrumbe de los sistemas, nos quedan las ideas. Y algo más. Tras el derrumbe de los sistemas nos queda, ya lo he anunciado, el aforismo. Como escribe Habermas, el fragmento es la forma literaria de un pensamiento que busca sustraerse a la coerción del sistema. Y si hay un autor que consiguió zafarse de esa coacción del sistema, es sin duda Friedrich Nietzsche. Habermas escribe a propósito de esto: Nietzsche ha visto que las normas del conocimiento no son independientes por principio de las normas del obrar, que existe una vinculación inmanente entre conocimiento e interés. Esta observación lúcida nos dice mucho sobre la orientación pragmatista del filósofo de Rocken. Y tras estas breves reflexiones, tan inquietantes como desafiantes, casi sin darnos cuenta, nosotros nos vimos abocados a seguir el rastro de la crítica de los sistemas, o mejor dicho, el rastro que nos guiaba hacia el después de los sistemas. Las ideas, los aforismos, sobre todo la propuesta filosófica de los pragmatistas. En el decurso de esa pesquisa, lo que empezó siendo un artículo sobre William James, enlazó con antiguas lecturas de Richard Rorty, que exigieron nuevas consultas a la obra de William James, de ahí derivamos a la obra de John Dewey, y lo demás vino por añadidura. Pero aquí no queremos agobiar a nuestros espectadores. Dejamos entonces nuestras reflexiones por ahora, que retomaremos en próximos vídeos. Muchas gracias por la atención prestada.